tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta clase multimodal de su curso de método matemático. En la tarde de hoy, digamos, he venido a interactuar en materia que ya ayer finalizó la evaluación, 23:59 de la noche. Pero más sin embargo, como voy a tener ese encuentro, por ahí veo que está conectado alguien que se llama Carmelo. Bienvenido, Carmelo. Vamos a ver o a verificar, y voy a tocar el punto para reforzar ese punto, verificar si una función es analítica o no es analítica, ¿verdad? Y tratar de, digamos, hacer algunos ejercicios referentes a ese tema, que de pronto creo que era el que valía más dentro del examen, ¿no? Creo que valía 50 puntos, ¿no? Entonces voy a aprovechar esta clase para tratar, porque creo que dejé 6 videos en video clases referentes al tema de límites y al tema de lo era de verificar si una función es analítica o no. Entonces yo voy a hacer un ejercicio. No me ve, ¿verdad? ¿Sí te ve? Ah, Carmelo, no. Y te escucho también. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? ¿Qué dijo? ¿Aló? Bueno, entonces continuamos y vamos a tocar lo que son las funciones. Vamos a hacer un ejemplo de las funciones analíticas, repito. Como ya la parte teórica ya se había, digamos, se había tocado en las clases anteriores, pues, esto es un refuerzo de eso que ya presentaron. Creo que dejé 6 clases juntadas y lo que voy a hacer es retocar ese tema de funciones analíticas. Igualmente, los que no he presentado, les voy a dar la oportunidad que entreguen entre hoy y mañana. Y creo que el único que está conectado, si quiere intervenir, lo silencié para poder dar la clase y el feedback no me moleste. Si quiere intervenir, puede alzar la mano y yo le doy, la oportunidad de que abra e interactuemos, ¿no? Pero para ello levanto la mano y yo le quito el silencio del micrófono, ¿eh? Para cuestión de que la clase no se interrumpa y no se vaya a activar. Entonces vamos a arrancar, vamos a hacer el primer ejercicio que dice verifique o verificar. Verifique. Si la función dada es analítica. Recordando que para que una función sea analítica debe cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero ahorita vamos a llegar hasta allí. Entonces en la parte A, yo creo que se ve, en la parte A, vamos a colocar lo siguiente. f de z es igual a z menos e a la 2z. Fíjense que así es más o menos como apareció dentro de la evaluación que ustedes tenían en función de un número complejo. Dice, la función f de z igual a z de e a la 2z. Nosotros, para poder comenzar el problema, yo debo conseguir la función analítica. ¿Me explico? Yo voy a decir f de z va a ser igual. Un número z, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo lo podemos escribir? Si quieren intervenir los que están conectados. Como x más y menos e a la 2x más y, ¿correcto? ¿Sí o no? En este sentido, si yo le escribo así, f de z, yo tengo aquí x más y,
Debería buscar una función que tenga parte real, pero que también tenga parte imaginaria. Entonces, continuamos. En este sentido, yo pudiese multiplicar, pudiese separar o escribir esto de la siguiente manera. Aquí hay dos i más y, ¿verdad? Esto es como que yo lo escribiera i más y, ¿verdad? Por x más y. ¿Me explico? Yo tengo dos veces este z. Entonces yo pudiese colocar una de las z, que es x más y, por un x más y. Entonces me va que 2z. ¿Correcto? Esto es una propiedad de la potenciación que se dice que si yo tengo un número elevado a la n por m, yo tengo un ejemplo, producto de potencia de la misma base, n por m, esto va a ser igual a n más qué, más m. Entonces, si yo lo puedo separar, fíjense, como x más y por x más y, pues me va a dar 2x más y, correcto, porque lo voy a sumar, sumo los exponentes. En ese sentido, yo pudiese seguir separando aquí a través de esta propiedad, pero ahora en vez de irme de aquí para allá, me voy a ir al revés, ¿verdad? ¿Cómo va a ir al revés? Diciendo f de z es igual a x más y. Aquí voy a colocar negativo, e a la x por e a la y por e a la x por e a la y. En este sentido, yo puedo agarrar y puedo decir x más y, y como observamos, así, por aquí tengo otro colorcito azul, vamos a observar lo siguiente, que este es igual a este, ¿verdad? Y que este, por supuesto, es igual a ¿qué? A este. Entonces, voy a escribir esto un poquito más abajo. Voy a escribir que f en z va a ser igual a x más y menos e a la 2x por e a la 2 y qué, y, ¿verdad? En ese sentido. O sencillamente me conviene dejarlo, corrijo, más así, e a la y, corrijo, por e a la y. Solamente voy a unir lo que lo tiene la parte real. F de z va a ser igual a x más y menos e de 2x. Hay una forma exponencial de llevar de un número ¿qué? De un número exponencial imaginario a lo que es un número polar. En este sentido, lo voy a escribir aquí, lo voy a colocar así, que e a la x se puede escribir como coseno de y más i seno de y. Y aquí, e a la x también lo puedo escribir como coseno de y más i seno de quién? De y. ¿Correcto hasta allí? Repito, este es todo este y este es todo este. Lo estoy escribiendo en una forma polar. Ahora bien, yo puedo establecer de que como yo tengo aquí la misma base, ¿verdad? Sumo los exponentes, es decir, yo puedo escribir f de z igual a x más y menos e a la 2x, y puedo colocar la misma base y escribir coseno de quién, de y más i seno de y elevado al cuadrado. En este caso, nosotros observamos que aquí hay
un producto notable. Ese producto notable lo puedo resolver. Vamos a hacer aquí el rojo tinta, no se ve, como a más o menos b elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más o menos 2 veces a por b más b al cuadrado. De esa manera voy a resolver ese producto notable y lo voy a escribir de la siguiente forma. F de z es igual a x más y menos e de 2x. Y en este sentido, aplicando el producto notable, cuando es positivo, todos quedan como positivos. Entonces, me va a quedar coseno al cuadrado de y más 2 veces el coseno de y por i seno de y más i seno de y, que lo vamos a elevar al cuadrado. Carmelo, que está en línea, que le iba a hacer una pregunta acá referente a transformar la función dada, la función compleja para tener la función de la parte real y la parte imaginaria. Y veníamos diciendo que resolvemos este producto ¿qué? Notable. Entonces f de z va a quedar x más y menos e a las 2x. Fíjense que al resolver me va a quedar coseno al cuadrado de y más 2 veces el coseno de y. Y esto lo pudiésemos colocar de la siguiente manera. Coseno de y por el seno de y la i la vamos a colocar al final. Aquí vamos a elevar lo que es la i al cuadrado, la i cuadrado por el seno al cuadrado de y. La pregunta que le iba a hacer a Carmelo, Carmelo, ¿estás en línea? Carmelo, el único que está conectado, ¿está en línea o no? ¿Y el cuadrado quién es? Bueno, me va a tocar hacer exámenes orales. Menos 1. ¿Sí? Y el cuadrado es menos 1. Entonces, al tratar de simplificar, me va a quedar que f de z va a ser igual a x más menos e a la 2x. Y acá, cuando yo lo coloque, me va a quedar coseno al cuadrado de y más 2 veces el coseno de y por el seno de quién? De y menos el seno al cuadrado de y. ¿Verdad? Me va a quedar de esta forma. ¿Correcto? Cuando yo lo tenga ya colocado de esa forma, ¿verdad? Yo pudiese, en este orden de ideas, ¿verdad?, agrupar lo que es el coseno al cuadrado con menos el seno al cuadrado. ¿Por qué en su efecto? Eso me va a dar una identidad trigonométrica. En este sentido, yo sigo escribiendo la función imaginaria f de z va a ser igual a x más y menos e a la 2x, y cuando agrupamos coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, nos da que es una identidad que es el coseno del ángulo doble de y. Y aquí nos está quedando más 2 veces coseno de y por el seno de y. Recuerden que aquí me hizo falta una i, corrijo que es esta misma i. Imaginario. Hasta ahí vamos bien. Posteriormente a esto, nosotros vamos a aplicar una propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este por este y este por todo este, ¿verdad? En este orden de ideas me va a quedar que f de z, f en z, va a ser igual a x más y menos y a la 2x por el coseno de quién, de 2y menos bueno, sería menos 2e a la 2x por el coseno de y por el seno de quién, de y. ¿Correcto? ¿Sí o no? Me va a tocar hacer exámenes orales porque nadie responde. Por coseno de y. Ahora muy bien. Nosotros vamos a tratar acá, si yo elimino este paréntesis,
me va a quedar que f de z, al eliminar este paréntesis, va a quedar que es x más y, lo quitamos, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, x más y, ¿no? Lo quitamos, y aquí me va a quedar menos de 2x por el coseno de y, ¿verdad? Aquí, menos 2e a la 2x coseno de y por seno de y imaginario, de y, ¿no? Número imaginario. En este sentido, nosotros vamos a agrupar lo que es la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Es decir, yo observo que acá vamos a tener la parte real. ¿Y cuál es la otra parte real que hay? Toda esta parte. Y la parte imaginaria es esta con toda esta parte imaginaria. Cuando nosotros hagamos esa agrupación, nos va a quedar que f de z va a ser igual a x menos e a la 2x por el coseno de 2y, ¿cierto? Me estoy agrupando la parte real, que es x menos e a la 2x por el coseno de y, es esta. Y más la parte imaginaria va a ser y menos 2e a la 2 coseno de x por el coseno de y por el seno, no me cabe tanto, pero vamos a acomodarlo. Y, que es esta, corrijo, menos 2e a la 2x por el coseno de y por el seno de y imaginario. Imaginario. ¿Ok? Entonces, la idea fue conseguir la función teniendo una parte real y una parte imaginaria. Es decir, si ustedes lograron ver los videos, a ver, al único estudiante que está conectado, para ver si ha hecho la actividad o no. ¿Cómo se le llama esto? Cuando ya acomodo la función en parte real y parte imaginaria para hacer el análisis de la función analítica. ¿Cómo se llama? Va a tocar hacer exámenes orales, a ver, interrogar a uno por uno, el primero y el segundo parcial, a ver. Este es U, ¿verdad? Y toda la parte imaginaria se le llama ¿cómo? A ver. B. ¿No? No contestan. Bueno. A ver, identifíquese, Carmelo, que es que lo veo ahí y no me interactúa. Es que hay mala señal. ¿Seguro? ¿Cómo te llamas? Carmelo Guillén. Ay, Dios. Carmelo Guillén. Okay. Sí. A ver, Carmelo, si ya hizo esta actividad, la pregunta es la siguiente: ¿cómo determino yo que una función es analítica? Repito, esto es un repaso de lo que ya evaluamos. Incluso, ¿cómo determino yo que una función es analítica? ¿Cómo determinamos nosotros que una función analítica? Una vez, fíjate que comenzamos por esta función, está en función de z, y la transformamos en una función que tiene una parte real y una parte imaginaria. Ahora, ¿cómo determinamos si la función es analítica o no es analítica? ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir ¿qué? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, vamos a darle chance de todas maneras de que busque. Pero si cumple, ¿verdad? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann o Riemann, ¿verdad? Entonces, se dice, f de z es analítica. ¿Y cómo vamos a hacer o cómo vamos a determinar esas funciones de Cauchy-Riemann? Muy fácil. Si la parcial
de la parte real de la función que vamos a determinar con respecto a x es igual a la parcial, a la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto a y, y esta la podemos llamar condición 1, la primera condición, ¿verdad? ¿Sí? Y, ahora bien, la derivada parcial de la parte real con respecto a y debe ser igual a menos la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto a x. Y esta sería la segunda condición. Es decir, que nosotros, esta es mi primera condición y esta es mi segunda condición. Si esa función que nosotros acabamos de determinar cumple la primera y segunda condición, entonces la función es analítica. Fíjate que aquí entra el manejo de derivadas parciales. ¿Sí? ¿Y qué es una derivada parcial, Carmelo? Una derivada parcial, Carmelo. Voy a borrar aquí. Que va pensando que es una derivada parcial. La idea es que interactuemos, muchachos. La idea es que interactuemos y la idea es que aprendan. ¿Qué es una derivada parcial, Carmelo? Esperando. A ver, ¿qué es una derivada parcial? Con sus propias palabras. Va a tocar hacer exámenes orales, muchachos. No se conectan y no. Porque veo que todo el mundo entrega sus evaluaciones, pero ninguno pregunta. Yo supongo que las mandan a hacer. La idea es que aprendan. Yo dejo las clases, dejo material. La idea es que interactuemos. No, porque yo no me caigo en mentiras, que mentiras con ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una derivada parcial para poder, a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, determinar si la función imaginaria es una función analítica? Comencemos por ahí. Bueno, no me dijeron que es una derivada parcial. Vamos entonces a generar o a trabajar la primera condición. ¿Sí se ve este color? La primera condición. Solamente aquí para señalar. Vamos a probar en su efecto que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Simplemente una derivada parcial es una derivada respecto a una sola variable. Cuando yo hablo la derivada parcial de u con respecto a x, significa que lleva a ser una constante, ¿sí o no? Y cuando yo hablo de la derivada parcial de un ejemplo con respecto a y, significa que x va a ser constante, o lo que no tenga nada que ver con y en este caso, va a ser constante. Si yo digo la derivada parcial de u con respecto a x, significa que si yo doy una y, o una variable x que acompaña una y, la y va a ser una constante, o cualquier variable diferente de x. Y si yo digo la derivada parcial de u con respecto a y, significa que la y va a ser la función derivable y las que no tengan nada que ver con y van a ser constantes, ¿correcto? ¿O no? Hay que comenzar por allí. Entonces, ahora bien, una vez que nosotros definimos y tenemos nuestra función en parte real, en parte imaginaria, ¿verdad? Vamos a calcular o a determinar la primera condición. Ojo, no es que de pronto más nada me prueben el examen, eso lo va a revisar con lupa, la primera condición, pero no me prueben la segunda condición. ¿Ok? No me prueben la segunda condición. Entonces, si ella pasa a tener la primera prueba, que es la primera condición, pero la función no me pasa la segunda condición, entonces no es analítica. ¿Ok? Eso es como cuando en límites complejos, y es otra pregunta, ¿cómo hicieron para determinar si el límite de una función es continua? ¿Con qué condiciones la probaron? ¿Verdad? ¿Con qué condiciones probaron si una función era continua o no en límite complejo? Bueno,
vamos a continuar entonces aquí. Yo voy a tener la parcial de U con respecto a X, que es igual a la parcial de B con... Vamos a hacer primero este. Vamos a terminar y vamos a decir que tenemos aquí, tenemos dos puntos, que U igual a ¿qué? A X menos E a la X por coseno de 2Y. Y B va a ser igual a Y. De todas maneras, te encuentro acá arriba, Y igual a E a menos 2E a la 2X, ¿verdad? Por el seno. Fíjense que esta que está aquí, que dice 2 coseno por el seno de Y, la puedo escribir como el seno del ángulo ¿qué? Doble, para que me quede aún más reducida. Porque tengo un 2 por coseno del seno de Y. Entonces yo la puedo escribir como menos, perdón, como seno del ángulo doble, repito. Esta que está aquí, la voy a escribir aquí, Y, este 2 por el coseno del seno de Y, va a ser seno del ángulo doble. Es decir, que esta función la puedo escribir como menos E a la 2X por el seno del ángulo doble para que me quede aún más reducida y más fácil de trabajar. Es decir, que entonces esta parte, o la parte real, la reducimos aún más aquí cuando vamos a hacer el análisis de las ecuaciones de Cauchy y Riemann, menos Y por E a la 2X por el seno del ángulo doble. Repito, esto es una identidad trigonométrica que dice que 2 por coseno por el seno de Y representa seno del ángulo doble. Así como reducimos esta hace rato que dice, cuando la trabajamos, era coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, coseno del ángulo doble. Ahora aquí, ya definiendo que U es X menos E a la X por el coseno del ángulo doble y Y es B es igual a Y menos E a la 2X por el seno del ángulo doble, vamos a probar la primera derivada parcial, o la primera derivada parcial que es, o vamos a conseguir la derivada parcial de A de U con respecto a X. Voy a agarrar y voy a derivar parcialmente a X a U con respecto a X menos, entonces escribo la parcial de U, pero ¿quién es U? X por E a la X por el coseno del ángulo doble, ¿verdad? Vamos a derivar entonces parcialmente eso. Si yo tengo, en este caso, o en este sentido, la suma de derivadas parciales, yo la separo como la parcial de X, con respecto a X aquí, menos la parcial de X por E a la X por el coseno del ángulo doble. La derivada parcial de X con respecto a X, como que hay una X y mi función parcial es X, me da 1. Y observen acá que yo tengo, ¿verdad? La derivada parcial de X de E a la X por el coseno de 2Y. A ver, una pregunta. Si yo le digo a ustedes, o le pregunto al único que está conectado, si yo estoy derivando parcialmente esto con respecto a X, ¿quién sería constante en esto? En E a la 2X por el coseno de 2Y. Bueno, sería coseno de 2Y, sería la constante por la parcial de X de E a la 2X. ¿Correcto? ¿Sí o no? De E a la 2X, ¿no? Aquí es a la 2X, correcto. 2X, aquí me hizo falta. Esto me hizo falta el 2. 2, el 2. Sí, el 2X, ¿no? Este es un 2. 2X. Entonces, por la parcial de ¿qué? De E a la 2X, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la parcial de U con respecto a X, de 1 menos
coseno de y, de 2y, corrijo, por la derivada de a la x o de a la u, va a ser e a la 2x por la derivada parcial del exponente, que es 2x. En este sentido, la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual a 1 menos el coseno del ángulo doble por e a la 2x, la derivada parcial de 2x es 2. Finalmente, vamos a tener por acá, vamos a colocarla allá. Aquí. Finalmente, aquí vamos a tener lo siguiente. Oído, que la parcial de u con respecto a x va a ser 1 menos 2e a la 2x por el coseno de 2y. ¿Ok? Y ahí tendría mi primera derivada parcial. Ahora bien, esta sería mi primera derivada parcial. Vamos a colocar esto aquí en rojito, ¿sí? En rojo. Y vamos a calcular inmediatamente la parcial de b con respecto a y. Vamos a hacerla acá. En este sentido, aquí está. Vamos a calcular ahora la parcial. Vamos a hacerla con un asterisco. Vamos a calcular entonces la parcial de a de b con respecto a y. Va a ser la parcial de y por y menos e a la 2x por el seno del ángulo doble. ¿Verdad? En tal sentido, nos va a quedar lo siguiente. Que la parcial de b con respecto a y va a ser igual a la parcial de y con respecto a y menos la parcial de y de e a la 2x por el seno de 2y. Fíjense que aquí la parcial de y, ¿verdad? En este sentido, con respecto a y es 1, ¿verdad? Quiere decir que este vale 1. Menos, y aquí la constante sería e a la 2x por la parcial de y del seno del ángulo doble. ¿Verdad? Cuando yo derive aquí, va a ser 1 menos e a la 2x. La derivada del seno, ¿qué es? Coseno de 2y por el argumento, por la derivada del argumento, que es 2y con respecto a y. Cuando yo la derive acá, me va a quedar que la derivada parcial de b con respecto a y